Que Dios continúe bendiciendo a cada uno en esta tarde y los voy a invitar. Presta atención a lo que le voy a decir, parte de lo que va a consistir el mensaje, parte de lo que habla el mensaje es un tirón de oreja a no quedarnos callados cuando tenemos que decir amén, a no quedarnos callados cuando tenemos que orar, a no quedarnos callados cuando tenemos que alabar, cuando tenemos que estar cantando, a no quedarnos callados cuando tenemos que dar la palabra y comunicársela a otro. Y cuando le digo esto, dice, bueno, ¿dónde irá a leer el pastor acá? Bueno, no se lo imagina. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Y he estado meditando en estos días pasados en ciertos pasajes de la Escritura, especialmente en la revelación que Dios le trae en distintos momentos al rey David, del cual nos dice la palabra en el Evangelio de Mateo, dice, de él habló el profeta cuando dijo, Salmo 22, está hablando allí acerca de, dice, sobre mis ropas, echaron suertes y la repartieron, etcétera, etcétera. Dice, esto era para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Posiblemente si yo, antes de hacer esta introducción, le decía, bueno, haga un resumen donde califique distintos aspectos del rey David. Me hubiera dicho, bueno, era rey, cantaba, tocaba el arpa, era valiente, iba a la guerra, etcétera, etcétera. Pero pocos seguramente señalaríamos de que David, a pesar de todas esas otras características y virtudes que tenía, era profeta y lo dice la palabra allí en el libro de Mateo. Y es sorprendente cuando estudiamos los salmos, cuánto le hablaba a Dios en medio de la alabanza, porque ¿dónde mora Dios? ¿Dónde mora? En medio de la alabanza. Y cuando David estaba allí alabando a Dios, sorprendentemente pasaba algo. Dios le revelaba cosas que ni siquiera se conocían en el momento, se tenían con claridad y Dios hablaba. Particularmente le reveló muchas cosas concerniente al ministerio de Jesús aquí en la tierra, pero reveló otras tantas cosas que luego, cuando el día avanza, y cuando el día avanza cada vez es más claro, cuando amanece está medio oscuro, y a medida que va avanzando el día, y nosotros podemos leer escritos del apóstol Pablo, Romanos, Corintios, Efesios, que hacen referencia puntualmente a esas profecías que fueron dadas por David a través de los salmos. Así que el salmo no es solo para cantar y para alabar a Dios en espíritu y en verdad, sino que también nos revela las cosas que Dios ha de hacer. Y en Primera de Reyes 17, para no distraernos con la lectura, lo vamos a leer, lo pueden marcar. Les sugiero que venga también con una lapicera y tome nota de los pasajes, así puede ir y cotejar todas estas cosas. Se presenta uno de los peores momentos que vivió el pueblo de Israel. ¿En qué me baso yo para decirle los peores momentos? Justamente tuvo uno de los peores, no hubo otro rey tan malo como el rey Acab, dice la propia palabra, no lo digo yo. Así que fue un rey que no le bastó con vivir una vida desordenada para sí mismo, sino que arrastró a toda una nación a esta misma tipo de conducta. Pero allí, hermano, en medio de la adversidad, Dios siempre se reserva a algún varón que no dobla sus rodillas, y allí estaba Elías. Y más adelante surge un discípulo de él que era Eliseo. Y son, hasta donde yo tengo presente, las únicas dos personas que tenían un dicho en común. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Qué importante, hermano, poder vivir
con ese testimonio, porque a veces el hombre, dice la carta a los Hebreos, por ejemplo, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, y a veces la gente para darle cierta presencia a lo que está diciendo y cierto cimiento a lo que afirma, habla y dice, preguntale a este, preguntale al otro, pero cuando está el testimonio de Dios de por medio, de decir, yo digo, yo hablo, yo obro de esta manera, ¿por qué? Porque estoy en la presencia de Dios. Hermano, las cosas son totalmente distintas. Y sabe que después usted lo lee en detalle, esta historia, después de 3 años y medio de sequía que anunció allí, cuando convoca a todo Israel al monte Carmelo, porque había llegado al colmo allí la desobediencia y la desolución, y él, podríamos pensar, estaba solo, pero él no estaba solo, porque dice la palabra de Dios que él estaba en la presencia de Jehová. ¿Y sabe qué? Cuando le hablaba al pueblo de Israel, dice, y habló, dice, ¿quién está de parte de Jehová? ¿Sabe qué dice la palabra? Y el pueblo cayó. ¿Como quién estamos obrando, hermano? Cuando nosotros tenemos que estar alabando el nombre de Dios, cuando tenemos que estar orando, y no lo hacemos. Estamos obrando como el pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel cayó, porque no estaba, hermano, en la presencia de Dios. Y el mensaje, hermano, es un mensaje, el mensaje de hoy es un mensaje de restauración. Pero es un mensaje de restauración que también nos va a enseñar, sabe que a mí, ahora de viejo y porque tengo poco espacio de tierra, sin duda si tuviera un campo de 2 o 3 hectáreas, no me gustaría tanto los cultivos como me gusta ahora, pero como tengo muy poco, es fácil agarrar una azada, una pala, y tengo algunas herramientas allí. Y vamos a ver, hermanos, que este mensaje de restauración nos va a enseñar a usar más la azada que la pala. Con la pala uno cava y tira para el otro. Con la azada uno tira para sí mismo. Y lo primero, hermano, cuando entendamos este mensaje de restauración, es que cuando la palabra es dada, primero es dada para nosotros. Y allí, hermano, cuando restauró el altar de Dios que estaba destruido, estaba olvidado, ¿qué hizo? Cavó alrededor e hizo una zanja. Hermano, porque para que la presencia de Dios pueda estar allí, también hay que limpiar todo lo que está alrededor, hermano, todo lo que estorba, todo lo que dejó. Había una canción que decía, por cosas humanas, Señor, te dejé sin sentirte. Y hoy vengo herido, sí, pero ¿por qué? Porque hay cosas, hermano, que poco a poco van reemplazando el lugar que tiene que ocupar las cosas de Dios. Y hermano, mientras estudiaba estas cosas, sabe que me sorprendí de un pasaje que casi que lo podría decir de memoria, hermano, que está allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, muy sencillo, pero tan profundo, hermano, porque tal vez miramos alrededor, allá yo veo una parva con 4 sillas y veo unas cuantas sillas vacías que no están ocupadas. Y tal vez si nos preguntásemos por qué la silla está vacía, alguien podría decir, bueno, sí, porque el pueblo de Dios ha ido en pos de otras cosas, como pasó en días de Acab. Pero sabe, hermano, que el principal motivo por el que una silla está vacía, hermano, es porque nosotros no hemos aprendido a dar testimonio lo suficientemente de la palabra de Dios. Compartimos cualquier cosa, porque hay gente que le manda cualquier trivialidad, le reenvía un mensaje, lo pone de estado, lo que sea. ¿Y cuántos estamos compartiendo un mensaje que no tenemos el trabajo de prepararlo ni ninguna cosa, y sin embargo no cuesta nada, y se lo estamos pasando a los conocidos? Si tienes compasión de tus amigos, entonces háblales del Salvador, dice la palabra de Dios. Y hermano, esa palabra que me tocaba tan profundamente cuando la meditaba en esta mañana, era ver cómo se fueron reclutando los primeros discípulos. Y sabe que los primeros 2 discípulos que se reclutaron con el testimonio de Juan el Bautista. Jesús se había ido a bautizar allí y en eso viene caminando al otro día, al día siguiente, y se venía caminando por la orilla
del mar allí, dice, he aquí el Cordero de Dios. Nadie puede decir, no tengo palabra, yo no sé cómo dar testimonio, porque no precisamos, hermano, una predicación muy compleja. Es dar testimonio, hermano, de que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y el que es de Dios, allí había dos que eran de Dios, el propio Juan y Andrés, el hermano de Pedro. Escuchando la palabra, dice enseguida, le siguieron, dice, maestro, dice, ¿dónde mora? Dice, vengan y vean. Y enseguida, dice, fue Andrés y llamó a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías, esto es al Cristo. Fíjense, hermano, que el testimonio no repitió lo que le había dicho el otro. Dijo lo que él había entendido, no repitió el testimonio de Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él había entendido que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés fue y le dio testimonio a Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, esto es al Cristo. Muy completo. ¿A usted le parece que es muy difícil el testimonio? Al día siguiente, dice la palabra, fíjese cuánto contenido en algo que parece tan sencillo. Al día siguiente, dice, fueron a la región de Galilea. Dice, allí entrando a Betsaida, encontró a uno que se llamaba Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe enseguida fue y llamó a otro conocido que tenía, porque cada uno, hermano, ¿a quién le tenemos que dar la palabra? ¿Al que no conocemos o tenemos que arrancar por los que tenemos a nuestro alrededor? Por los conocidos de trabajo, del almacén, de la carnicería, de donde sea. Felipe tenía un conocido en esta región que se llamaba Natanael. Y otra vez otro testimonio diferente. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, esto es al Cristo. Y va Felipe y dice, he encontrado a aquel de quien habló Moisés. Hermano, todas las distintas palabras tenían como propósito conducirnos a Cristo como Cordero de Dios, hermano. Así que, en primera instancia, yo quiero hoy, cuando vamos a analizar brevemente acá esta historia que está en Primera de Reyes, una historia donde Dios se ve forzado a disciplinar al pueblo, porque el pueblo se había alejado, porque el pueblo desobedece, y a medida que va desobedeciendo en una cosa y en otra, cada vez, hermano, va agrandando más el error de lo que está haciendo. Esto me hace acordar a mí como cuando uno está cocinando. No sé si alguna vez le pasó y ha confundido. Por ejemplo, le echó azúcar en vez de echarle sal a la comida. A veces cuando hay un poco de humedad, no es tan fácil distinguir la textura de una y otra cosa, y le ha echado. Dice, ¿qué hago? No quiero tirar la comida. Entonces le empieza a agregar más ingredientes. Dice, le voy a poner más fideos, así se nota menos, y le voy a hacer esto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está agrandando ese desastre que está haciendo de comerlo, hace cada vez más grande. Así arrancó Acab. Fue y se casó en yugo desigual, como enseña la palabra, con la hija del rey de Sidón, que además era sacerdote y que ¿a quién servía esta mujer? A Baal y a Sera. O sea que primero arrancó desobedeciendo eso, casándose en yugo desigual. Después, como que hay una segunda etapa donde de nuevo vuelve a errar, porque la palabra de Dios dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Así que si vamos a suponer que dice igual, aunque la palabra dice voy a desobedecer y me voy a casar igual, pero después en vez de estar firme y buscar de que el otro se convierta, se convirtió él y terminó arrastrando a todo el pueblo de Israel en esta desobediencia. Y dice así la palabra, Primera de Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y acá, hermanos, lo primero que está dando testimonio es que esto procede de Dios. Esto es un decreto de Dios, pero es un decreto de Dios, hermanos, que está hablando de una persona que está en el Espíritu para ir y poder confrontar
al que sea. Y vino a él palabra de Jehová diciéndote, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínese, hermano, el poder de Dios, hermano, porque Dios lo probó en la travesía del pueblo de Israel por el desierto, hermano. Dios es el proveedor, Dios es el sustentador, Dios no precisa que las cosas sean fáciles. Dios puede hacer cavar manantiales en medio de la sequedad, como enseña también allí la palabra. Y acá, hermano, se le dio un mandato a los cuervos. Fíjese que yo he visto muchas cosas en mi vida, he visto monos hacer monadas, he visto osos, he visto entrenados. Nunca vi un cuervo entrenado al día de hoy. Pero Dios, hermano, dice, yo he mandado a los cuervos, y estos eran obedientes, hermano, cumplían más que capaz que usted encarga al supermercado o encarga una roticería, y no son tan fieles de llevarle en la mañana y en la tarde todo lo que le encargó. Pan y carne, y Dios lo sustentaba allí del arroyo. Después hay otra historia ahí que la vamos a saltear porque yo quiero pasar a la conclusión final. Sabemos que estuvo allí 3 años y medio sin llover hasta que Dios de nuevo le vuelve a dar la instrucción. Dice, bueno, hasta acá, porque Dios también, hermano, cuando una disciplina procede de Dios, Dios pone el principio y Dios también está poniendo el final. Dice, pasado muchos días, capítulo 18, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues a Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Y vamos a saltear un poquito, si no nos extendemos demasiado. Vamos a saltear al verso 14, ¿no? Se encuentra con este hombre temeroso de Dios, etcétera, etcétera, y le dice, ve y convoca a Acab. Versículo 14 dice, ahora dice tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que te mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Lo había tratado de buscar, lo había rastreado por todos lados, no daba con Elías. Pero había llegado el momento donde Elías iba a presentarse. ¿Por qué? Porque respondía a un mandato de Dios. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, mire la pregunta, ¿eres tú el que turbas a Israel? Hermano, cuando estamos fuera de la sintonía de Dios, siempre nos parece que la culpa es del otro. Y acá Acab no se dio por aludido, no reconoció que lo que estaba pasando era una consecuencia de su desobediencia y de hacer las cosas mal. Y le dice todavía al profeta de Dios, que estaba en la presencia de Dios, dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, que era esta mujer que yo le dije con la que se había casado, hija de un rey y sacerdote pagano. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? El pastor siempre solía predicar de esta manera, el pastor Renzo, dice, no podemos estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, hermano, y no podemos estar, y cada uno, hermano, sabe, hoy me imagino que nadie en la casa tiene un altar de Baal o un altar de Acera, ni come con ellos en la mesa, pero la palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros dejamos entrar por la puerta de nuestra casa. Y no necesariamente entra por la puerta, puede entrar por la conexión de internet, hay
otros métodos de entrada, hermano, por lo que están entrando cosas que perjudican, cosas que restan tiempo al poder. Leer la palabra y estar en oración. Y hermano, y cuando uno no lee la palabra y no está en oración, se va a encontrar con la situación que pasaba acá en el Monte Carmelo. El altar de Dios estaba olvidado y estaba destruido. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. El pueblo, como le dije, no respondió palabra. Hermano, si uno está en Dios, hermano, se pone de parte de Dios. ¿Recuerda cuando baja Moisés allí del monte Sinaí? Había recibido las tablas de la ley en medio de allí una gran manifestación de Dios, y el pueblo se había corrompido, ya estaba adorando a esos dioses cananeos, ya habían construido un becerro de oro y estaban adorando. Y Moisés se sintió tan frustrado, tan enojado, que quebró aquellas tablas de la ley y llamó y dice: ¿quién está de parte de Jehová? Y los levitas, la tribu de Leví, una de las 12 tribus, se pusieron de parte de Jehová. Pero acá, hermano, capaz que uno dice, bueno, se va a repetir la historia. Eran 12 tribus. Cuando Elías llame la atención, al menos una de las 12 tribus se va a levantar. Pero nadie se levantó, ni siquiera abrió la boca. Tuvo que ir allí el profeta de Dios a remangarse y poner las piedras, 12 piedras sobre el altar, una por cada tribu de Israel, limpiar aquel altar que estaba destruido, que estaba abandonado, y hacer una zanja alrededor, confiando, hermano, en que Dios iba a hacer descender fuego del cielo. Un fuego, hermano, que es un fuego purificador, hermano, que es un fuego, como le dice allí el apóstol Pablo a Timoteo, dice: aviva la llama del Espíritu. ¿Cómo se aviva la llama del Espíritu? Yo de chico me acuerdo allí en Valdense, mi abuela tenía una estufa, y para avivar la llama cuando se estaba allí apagando, había un caño de hierro medio doblado en la punta, y uno soplaba allí, y entonces se avivaban allí los tizones que hubiera, y el fuego se prendía. Y hermano, recuerde usted, dice, y Jesús sopló, dice, y les dijo: recibid el Espíritu, hermano. Ese soplo del Espíritu de Dios, el soplo del Espíritu de Dios que está presente de la propia creación, porque el hombre sin Dios, hermano, es un muñeco de barro. ¿No sabe eso? Lea el libro de Génesis y véalo. El hombre sin Dios es un muñeco de barro, no tiene vida, no tiene esperanza. Y hermano, Dios ha venido a rescatarnos, hermano, y a darnos esa esperanza. Y es increíble, hermano, cómo esa palabra de Dios, esas profecías de Dios que se van dando a conocer paso a paso, cuando la claridad de Dios viene, cada vez con mayor propiedad podemos afirmar cosas que a veces los revelados de Dios ni siquiera entendieron. Porque, ¿sabe qué? Cuando hubo soplado aquel viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo, en el día Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, Pedro, puesto en pie, dijo: esto es de lo que habló el rey David cuando dijo: no dejarás que tu santo quede en el sepulcro y su cuerpo vea corrupción. Él entendió esto. Entendió lo que tal vez David, en medio de la alabanza donde Dios mora, no había entendido, y Dios le reveló lo que él iba a hacer, hablando acerca de la resurrección de Jesucristo, porque todo esto se trataba del testimonio de Jesucristo. Dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Y allí en el día de Pentecostés, la promesa de Jesucristo se cumplió. Y lleno del Espíritu Santo se levantó, estaba en la misma sintonía, era el mismo Espíritu que había revelado a David acerca de la resurrección de Jesucristo, una resurrección donde Él se convierte en primicia entre los que durmieron, dice la palabra. Y también de esto, hermano, como yo le dije hoy, Juan el Bautista, Andrés y Felipe, los tres dieron testimonio de una misma cosa, basándose en distintos pasajes de la palabra de Dios que revelaban una misma cosa.
Y Dios mismo revelaba todas estas cosas a través aún de las festividades que le había dado al pueblo de Israel. Y había una fiesta que era la fiesta de las primicias, donde se llevaba de los primeros frutos que se cosechaban allí. Y la carta a los hebreos nos dice, Cristo, primicia de los que durmieron. Y luego de esa revelación que recibe Pedro, se levanta el apóstol Pablo y en 1 Corintios 15, versículo 4, vuelve a reiterar el mismo pasaje que Dios le había revelado a David acerca de esa resurrección de Jesucristo. Y él viene y nos da a conocer, dice, es necesario, dice, que nosotros muramos y si estamos vivos, seamos transformados, porque carne y sangre no puede heredar vida eterna. Viene a revelar más. Y parece que la cosa queda ahí, pero después damos vuelta a unas páginas más adelante y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 20, y dice, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no tiene más poder sobre ellos, y ya nos habla con claridad acerca de una primera resurrección y de una segunda resurrección. Hermano, todas estas cosas que están en la palabra, debemos aprender a volvernos a los inicios, hermano, volver a la palabra, arrancar de nuevo a estudiar la Escritura desde el primer versículo de la Biblia, porque allí están ocultas, hermano, esas profecías que Dios ha dado, que revelan ese plan de salvación de Dios, que cuando es el momento, el Señor abre el entendimiento para que su pueblo pueda entender estas cosas, hermano. Cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿de dónde sale ese pasaje? Una profecía que está en un salmo de David, que solamente aquel creyente que de noche fue a ver a Jesús, Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu, pero Dios ya había revelado esta verdad al rey David, diciéndole, hermano, que era necesario nacer de nuevo. Y da testimonio, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, hermano. Una realidad que Dios, hermano, está haciendo a favor de su pueblo. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan de ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí se empezó a animar un poquito el pueblo, empezó a reconocer, hermano, porque es necesario que nos demos cuenta y que reconozcamos, porque dice la palabra, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Hermano, así que usted puede estar ahí y dice, bueno, yo estoy convencido, lo que dice el pastor es verdad, está en la palabra, todo lo demás, pero usted queda con la boca callada. Debemos aprender, hermano, de este ejemplo. Primero el pueblo no hablaba, pero luego cuando empezó allí a manifestarse, uno solo, pero uno que estaba en la presencia de Jehová, y fue suficiente, hermano, para que ya ahí el pueblo empezara a decir, bien dicho, de esta manera, sí, el que respondiere. Estaban allí expectantes, no sabían qué iba a pasar, pero Elías, hermano, tenía una fe cierta de que Dios iba a responder, porque es un Dios de verdad. Y aún, hermano, yo ya lo había traído en otra predicación, cuando pasan todas estas cosas y desciende el fuego y todo lo demás, dice, bueno, ahora va a llover. Y se puso a llover y dice, anda a mirar, le dice al siervo, súbete allí a aquella colina y mira, dice, en dirección del mar, a ver si ves venir una tormenta, se avecina una tormenta. Dice, acá, vete rápido a tu casa, pues te va a alcanzar la tormenta. No veo nada. Dice, anda a fijarte de nuevo. No veo nada. Anda a fijarte. 7 veces lo mandó. Dice, allá a lo lejos se ve chiquita como la palma de una mano una pequeña nube. Esa nube es bastante para que el Señor derrame de esa lluvia de bendición. Hablábamos de eso el sábado pasado. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respondednos. Pero no había voz de quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque su Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, quizás duerme y haya que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces. Verso 29, pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta que a la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová. Tuvo que volver a poner orden, hermano, en lo que estaba allí arruinado, en lo que estaba destruido. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo, etcétera, etcétera. La historia, hermano, la conoce, no precisa que yo se la esté contando, hermano, pero esta historia nos está hablando de un tiempo de restauración, nos está hablando de un tiempo de volverse a Dios, nos está hablando de un tiempo donde es necesario que podamos abrir nuestras bocas, que podamos levantar nuestras manos en adoración, que podamos abrir nuestras bocas y testificar a los demás acerca de estas cosas, que podamos desde lo más mínimo, desde cosas tan sencillas, hermano, porque si vemos cómo fueron llamados estos discípulos de una manera tan sencilla, y sin embargo, hermano, eran ovejas de Dios y oyeron su voz. Así que, hermano, nadie conoce tan poco de la Escritura como para no poder compartir la palabra. Y todo, hermano, el que tiene un teléfono, si sabe usar el teléfono y sabe mandar un WhatsApp y sabe entrar a YouTube, sabe compartir entonces también la palabra. Haga estas cosas, hermano, para no ser un oidor olvidadizo, hermano, sino un hacedor de la palabra de Dios, para no quedarse callado, hermano. A veces no quedarse callado es orar, no quedarse callado es hablar, no quedarse callado también es compartir la predicación, pasarle a otros, darle un folleto, decirle, pasarle el horario, el link donde está saliendo en la radio en línea, de la manera, hermano, que nosotros podamos convertirnos en pregoneros de la palabra de Dios. Por eso decía, es un tiempo de restaurar las cosas, porque no podemos estar acá, hermano, y pensar que está todo bárbaro y está todo bien. Hay cosas para corregir y hay cosas para mejorar, pero esa corrección y esa mejora, primero que nada, conlazada hacia nosotros, hermano. Y cuando nosotros podamos aprender a ponerla en práctica, vamos a ser un ejemplo también para los demás, hermano, para no estar señalando los errores. Porque cuando, hermano, aprendemos a traer la palabra para nosotros, ¿sabe qué hace? El Espíritu de Dios acerca. El Espíritu de Dios nos acerca en vez de alejarnos. Así que quería compartir esa palabra. Lo invito a que mediten estas cosas. Lo invito a que haga allí un pequeño estudio. Es bien rápido, porque si usted agarra el libro de Salmos y ve los salmos de David, que son la mitad más o menos, empieza a mirar abajo así y fíjese, este salmo me lleva acá a Corintios, este otro me lleva a Gálatas, este otro me lleva a tal otro lugar. Y fíjese cómo Dios iba allí salpicando ciertas revelaciones y ciertas verdades acerca de las cosas más trascendentes, hermano, que hacen a esa purificación, hermano, que Dios quiere hacer antes, como enseña allí Gálatas capítulo 3, dice: la ley fue nuestro ayo. Allí dice el pueblo se había apartado, no guardaba los mandamientos. Nosotros sabemos, dice, la ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Pero ahora estáis revestidos de Cristo, dice. Léalo, hermanos. Aparte, hoy por hoy, si hace un buen uso de los recursos que tenemos hoy por hoy, busca un pasaje, lo puede buscar en la Biblia paralela y lo encuentra 15 versiones diferentes que por ahí lo van a ayudar a aclararle cosas, hermano, tan sencillas, porque no es. Yo tuve que buscar hoy, estaba leyendo esa palabra también de David, de que dice: el hombre de mi confianza que comía pan a mi lado, dice, me levantó contra mí su calcañar.
Dice, ¿qué era el calcañar? Lo tuve que buscar allí en otras versiones que eran más claras, que es la parte de atrás del talón, hermano, pero que debemos buscar y decir, quiero entender estas cosas. Cosas, hermano, como dice la palabra en la carta a los hebreos, dice, por las cosas que padeció, es capaz, dice un sumo sacerdote, dice que es capaz de entendernos a nosotros. Cuando de pronto alguien que come a su mesa un día se levanta, lo traiciona, le hace un juicio. No es nada nuevo para el Señor porque allí está la Escritura. Ya David lo revelaba, dice, el hombre de mi confianza se levantó contra mí su calcañar. En otra oportunidad dice, sobre mí repartieron mis vestidos y echaron suerte. Y tantas otras palabras, hermano, tal vez a usted no le ha pasado. Generalmente cuando una persona muere, allí están los herederos y se pelean para repartirse las cosas. Pero cuando le pasan vida, hermano, y le están repartiendo las cosas y le sacan lo que es suyo, hermano, podemos decir, no, el Señor no nos entiende. El Señor entiende porque ha pasado todas, hermano, esas cosas de las que están descritas allá en la palabra. El Señor ya las pasó primero y el Señor es capaz de entendernos. Y el Señor, hermano, como enseña allí a través del apóstol Pedro, dice, nuestra fe, como el oro, debe ser probada. A nadie nos gusta, hermano, el momento de sequía. El pueblo de Israel no pasó muy cómodo en esos 3 años y medio, en medio de la sequía. Pero es, hermano, a través de la adversidad que el Señor está probándonos para que nuestra fe sea una fe no fundada en nuestra fuerza, no una fe fundada en nuestro poder, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos alcanzar, en el poder de convicción que podemos tener con nuestras palabras, sino que toda la obra es una obra, hermano, que hace Dios. Nosotros solamente tenemos que convertirnos en practicantes y en voceros de Dios, y para poder hacer eso, primero es necesario que podamos decir lo mismo que dijo Elías y lo mismo que dijo Eliseo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Para poder hablar, hermano, con otro, primero busquemos la presencia de Dios. Yo para poder hablar, primero trato de buscar la presencia de Dios y busco de sentir su dirección y busco de sentir su espíritu para hablar lo que conviene y hablar lo que Dios quiere y no lo que el hombre quiere que hablemos. Que Dios, hermano, lo continúe bendiciendo y voy a invitarlos a ponerse de pie para cantar una alabanza más.